¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que elevas en el cántico dentro de tu congregación realmente tributa honra al Creador? Frecuentemente, alzamos nuestras voces sin meditar profundamente en el mensaje que estamos pregonando. Sin embargo, Jesucristo fue categórico al expresar: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy distante de mí. Esta contundente declaración hallada en Mateo 15:8 no solo desvela una verdad espiritual inherente, sino que también pone de manifiesto un riesgo considerable que muchos pasan por alto. Articular palabras sagradas con un espíritu disociado del Altísimo constituye, en esencia, una forma de menosprecio hacia el sumo hacedor. En los siguientes párrafos, profundizaremos en la razón por la cual ciertas composiciones, a pesar de su aparente devoción, podrían resultar desagradables a los ojos de Dios. Te guiaremos en cómo discernir los cantos que no brotan de un espíritu reverente y te ofreceremos herramientas para eludir esta trampa espiritual. Es crucial comprender que lo que emana de tu boca durante el acto de adoración posee una repercusión eterna. ¿Estás preparado para entender la plenitud de lo que el Todopoderoso tiene reservado para ti cuando, con sinceridad y pureza, elevas tu voz en su augusta presencia? Cuando un individuo entona cánticos en el recinto sagrado, ya sea desde el estrado principal o entre los asientos de la feligresía, pocos se detienen a considerar que esa acción, en apariencia tan simple y rutinaria, puede transformarse en una afrenta directa hacia el ser divino al cual pretenden rendir culto. No obstante, la palabra inmutable es inequívoca. Nuestro Señor Jesús no dejó margen para la ambigüedad al pronunciar esas palabras tan reveladoras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y es precisamente en esta aseveración donde se desvela un principio fundamental que redefine por completo nuestra percepción de lo que significa la adoración genuina. Dios, en su infinita sabiduría y santidad, no atiende primariamente a la armonía de las voces, sino que escudriña la sinceridad de los corazones. No busca la perfección melódica o el sonido afinado, sino la integridad y pureza intrínseca del alma. Y cuando alguien canta en su venerable nombre sin verdadera rectitud, sin convicción profunda y sin un temor reverencial que inspire su existencia, no está realmente adorando, en esencia está profanando lo sagrado. El acto de cantar al Señor trasciende la mera expresión artística o una arraigada tradición inserta en la liturgia dominical. Se erige como una declaración espiritual trascendente, una ofrenda íntima de lo más recóndito del alma y del espíritu. Por ende, entonar versos sin una profunda meditación sobre su significado, repetir estrofas por pura inercia o costumbre, o exhibir una piedad superficial cuando el núcleo del ser se halla distante, se convierte en una abierta mofa a la divinidad. Y la palabra de Dios no pasa por alto esta clase de actitudes frívolas. En el libro profético de Isaías, el Altísimo declara con un dolor palpable y una firmeza irrefutable: este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta expresión no es una simple observación, es una acusación directa y severa dirigida a aquellos que, aún participando en actos sagrados, lo hacen desprovistos de una auténtica conexión espiritual con el Eterno. Para seguir profundizando en estas revelaciones y descubrir cómo alinear tu vida con la verdad divina, te invitamos a explorar más contenido en la voz de Gille Ávila. Lo que lamentablemente acontece en muchas asambleas contemporáneas resulta profundamente preocupante. Individuos alzan sus manos con fervor, cierran sus ojos en aparente éxtasis y derraman lágrimas que parecen denotar quebranto. Y, no obstante, sus existencias, fuera del ámbito eclesiástico, se encuentran plagadas de envidia corrosiva, orgullo desmedido, engaño constante y una implacable retención del perdón. ¿Qué clase de reverencia o acto devocional puede ser aquel que coexiste con tales contradicciones? ¿Cómo puede alguien entonar con convicción "te entrego todo" si persiste en la renuencia a perdonar a su prójimo, a su propio hermano en la fe o en la carne? ¿De qué manera puede proclamar "hágase tu voluntad en mí" si su vida entera transcurre en abierta rebeldía contra los preceptos de las Escrituras santas? La incongruencia no es meramente espiritual,
es intrínsecamente peligrosa. Cantar con los labios aquello que no se vive con el corazón es, en esencia, tomar el nombre de Dios en vano. Y el tercer mandamiento es explícito e innegociable. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, 7. Con frecuencia, el quid de la cuestión no reside en la composición musical en sí misma, sino en la disposición intrínseca del alma que la profiere. En el venerable libro de Amós, capítulo 5, el Todopoderoso reprende a su pueblo con una vehemencia asombrosa y desconcertante. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni la melodía de tus arpas. ¿Por qué un Dios que ha sido el arquitecto de la música misma y que la ha empleado como vehículo sublime para comunicarse con su creación, llegaría al punto de rechazar la expresión melódica de su pueblo? La respuesta yace en la profunda deshonestidad. El pueblo había inundado su existencia con actos de injusticia flagrante, opresión desmedida y pecado arraigado, y a pesar de ello, continuaba practicando rituales de adoración como si nada hubiera ocurrido, como si el abismo entre sus vidas y su supuesta fe no existiera. Y el Dios eterno no puede ser objeto de burla. Él trasciende la superficialidad del sonido, observando con discernimiento la verdad inquebrantable que yace detrás de cada expresión externa. A lo largo de las Sagradas Escrituras, observamos cómo la verdadera y auténtica adoración brota de corazones quebrantados, de hombres y mujeres que se aproximan al Altísimo con un temor reverente, con profunda humildad y con un deseo vehemente y genuino de complacerle en todo. El monarca David, por ejemplo, tras su grave transgresión con Betsabé, no se limitó a un arrepentimiento superficial, sino que comprendió con profunda claridad que ningún holocausto, ningún cántico, por elaborado que fuera, poseería valor intrínseco si su corazón no estaba completamente rendido y despojado de toda altivez. En el Salmo 51, 17, con una humildad conmovedora, declara: los sacrificios que te agradan, oh Dios, son un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Este es, sin lugar a dudas, el arquetipo de adoración que Dios anhela y busca, no aquella que impresiona la mirada de los mortales, sino la que surge de una sinceridad absoluta, de una pureza de intención incontaminada ante la majestuosidad del Creador. Y es precisamente en este punto donde debemos hacer una pausa reflexiva y cuestionarnos con honestidad. Para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la adoración y cómo cultivarla, la voz de Gille Ávila ofrece recursos valiosos para este camino de autoexamen. ¿Qué implicaciones tiene cuando entonamos algo que en lo más íntimo de nuestro ser no creemos? ¿Cuál es el peligro al repetir una lírica solo porque goza de popularidad o porque su melodía resulta pegadiza y agradable, sin que en realidad nuestro corazón lo sienta ni lo viva como una verdad palpable? El riesgo, lejos de ser menor, es significativo. En el 5º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la conmovedora y a la vez aleccionadora historia de Ananías y Zafira. Ellos no proferían una falsedad mediante un cántico, pero sí presentaron una ofrenda fraudulenta ante la presencia del Señor. Mintieron acerca de su entrega, fingiendo haber cedido la totalidad de sus bienes cuando, en realidad, se reservaron una porción. Y a causa de esta hipocresía espiritual, cayeron fulminados en presencia de los apóstoles. Si el Dios omnipotente mostró tal severidad con aquellos que mintieron mediante una acción material, ¿qué podemos esperar cuando nuestras propias palabras son el vehículo de la falsedad? Y más aún, cuando esas palabras están dirigidas directamente a su infinita santidad. Cantar con un corazón apartado del Señor es participar en un acto intrínsecamente santo de una manera profana, desprovista de reverencia. Es comparable a la acción de presentar un fuego extraño en el altar, tal como lo hicieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Un relato que se narra en Levítico 10. Ellos eran sacerdotes designados, conocían los rituales y las prescripciones divinas, pero optaron por rendir culto a su propio modo, no en estricta conformidad con las instrucciones celestiales. La consecuencia de su insubordinación fue inmediata y devastadora. Y salió fuego de delante del Señor, y los consumió, y murieron delante del Señor.
Esto nos enseña una lección invaluable e ineludible. No podemos acercarnos al Altísimo según nuestra propia conveniencia o capricho, ni podemos entonar cánticos a nuestro antojo. La adoración verdadera y aceptable debe ser conforme a su excelsa voluntad, no dictada por nuestras pasajeras emociones o preferencias personales. En la ancestral narrativa de Caín y Abel, también se revela con nitidez este principio fundamental. Ambos hermanos presentaron sus respectivas ofrendas a Jehová, pero únicamente la de uno fue aceptada con agrado. ¿La razón? Abel ofreció su sacrificio con una fe genuina y desde la pureza de un corazón íntegro y recto, mientras que Caín lo hizo motivado por una obligación superficial o por mera conveniencia. De nada sirve, en el ámbito espiritual, entonar un cántico si tu corazón se encuentra colmado de resentimientos arraigados, celos corrosivos, orgullo desmedido o incredulidad obstinada. Es inútil elevar una melodía al cielo si previamente no has postrado y humillado tu propia alma. La adoración auténtica y profundamente significativa comienza mucho antes de que las primeras notas musicales resuenen en el ambiente. Se gesta y se cultiva en la cotidianidad de la vida, en las decisiones íntimas y ocultas que tomamos, en el ejercicio de la obediencia cuando ninguna mirada humana nos observa. Si buscas más inspiración para tu adoración personal, no dejes de visitar La Voz de Gille Ávila, uno de los ejemplos más contundentes y elocuentes que ilustran la nítida distinción entre el cántico genuino y el simulado. Lo encontramos magistralmente narrado en las páginas del Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron confinados injustamente en prisión. Se hallaban heridos, encadenados en las profundidades de una mazmorra oscura y gélida. Y a pesar de tan adversas circunstancias, a la medianoche, en lugar de lamentarse o desesperar, comenzaron a orar fervorosamente y a entonar himnos a Dios con sus voces. Ellos no precisaban de un sofisticado micrófono, ni de una pista musical elaborada, ni de un grupo de alabanza numeroso para inspirarlos. Su cántico no dependía de las circunstancias externas o favorables, sino que brotaba de una conexión interna y profunda con el Espíritu Santo. El desenlace de su alabanza fue absolutamente sobrenatural. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Ese es el poder intrínseco de un cántico que emerge puro y sincero, gestado en las profundidades de la fe inquebrantable y el quebranto genuino. Contrastemos esta poderosa escena con la realidad de muchos cultos contemporáneos, donde se entona con aparente entusiasmo, pero sin una transformación discernible en las vidas de los participantes, donde las letras claman entrega total, pero los corazones persisten atados a sus propias agendas, donde se proclama con vehemencia, tú eres el centro, mientras se continúa viviendo para el propio yo y las propias ambiciones. El punto crucial no reside en la mera enunciación de frases correctas o teológicamente aceptables. No, la verdadera esencia radica en vivir una existencia coherente y congruente con lo que se profesa y se canta. De lo contrario, nuestras melodías y cánticos se transforman a los oídos del Creador en un mero y estridente ruido. La alabanza auténtica no se inicia en el servicio de culto, sino que florece en el carácter del creyente. La alabanza verdadera no se cuantifica por el volumen de los decibeles que emite, sino por la abundancia del fruto espiritual que produce en la vida. Jesucristo lo afirmó con meridiana claridad: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. Si alguien entona con fervor y aparente devoción, pero su trato hacia su familia, sus seres queridos, es áspero o desconsiderado, si canta con lágrimas que surcan sus mejillas, pero su corazón alberga rencor y falta de perdón, si proclama con sus labios, haz tu voluntad, pero persiste en una abierta desobediencia a los mandatos divinos, entonces su cántico carece de valor espiritual alguno, porque el Señor no presta atención al sonido en sí mismo, sino que discierne la verdad intrínseca que yace detrás de cada emisión sonora. Y si no hay verdad, si no hay una entrega genuina y una vida consagrada, ese cántico se convierte en una afrenta, una burla que hiere profundamente el corazón santo y justo de Dios. Para una exploración más profunda de estos temas vitales, te animamos a visitar La Voz de Gille Ávila. En el venerable libro de Malaquías, Dios, con una firmeza inquebrantable,
Reprende a los sacerdotes de su tiempo que presentaban ofrendas mancilladas, animales enfermos, cojos o ciegos, considerándolas despreciables ante su altar. Les increpa con una pregunta que resuena aún hoy. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No tengo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Malaquías 1, 10. ¡Qué declaración tan potente y perturbadora! El Altísimo preferiría que el templo permaneciera cerrado antes que seguir recibiendo ofrendas que eran una farsa. ¿Y qué crees que diría hoy? Sí, al observar nuestras congregaciones, viera que una multitud canta con corazones impuros, movidos solo por la costumbre, la emoción pasajera o la rutina vacía. El Espíritu Santo nos convoca con urgencia a examinar la fuente y el origen de nuestra alabanza. No es suficiente entonar bien ni dominar todas las letras de las canciones del momento. Lo que el Creador anhela y exige es un corazón rendido, purificado, contrito y humillado ante su majestad. La mujer samaritana, en su memorable encuentro con Jesús junto al pozo, intentó desviar la conversación hacia un debate sobre los lugares de adoración, pero Jesús, con su sabiduría infinita, le replicó con una verdad eterna: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 23-24. No se trata de cantar con belleza melódica o de seguir las tendencias musicales cristianas del momento. Se trata de adorar en espíritu, lo cual implica una conexión profunda y auténtica con el corazón de Dios y en verdad, lo que denota una integridad de vida inquebrantable. Cantar sin integridad es, en esencia, proferir una mentira. Y Dios aborrece la falsedad, especialmente cuando se camufla bajo el manto de la devoción. Por esta razón fundamental resulta vital que, antes de cada servicio de adoración, antes de que se entone cada melodía, nos formulemos a nosotros mismos una pregunta crucial. ¿Estoy pronunciando estas palabras porque verdaderamente las creo y las vivo, o solo porque suenan bien y encajan en el ambiente? ¿Estoy adorando con genuina verdad o estoy representando un personaje espiritual que solo cobra vida los domingos en el templo? El cántico es, en su esencia más pura, un lenguaje íntimo del alma. Y lo que el alma no ha asimilado, lo que no ha hecho suyo en la convicción, no debería ser proclamado mediante el canto. No se trata de alcanzar la perfección en la ejecución musical, sino de cultivar una sinceridad inquebrantable. Dios no espera que seamos impecables en nuestra humanidad, pero sí anhela que seamos honestos y transparentes. Si entonas, te entrego todo, Él espera que lo digas porque lo estás llevando a cabo con hechos. Si cantas, haz tu voluntad. Debe ser porque estás dispuesto a obedecer, incluso si ello implica dolor o sacrificio personal. Esa es la clase de alabanza que se eleva como incienso grato, que toca las puertas del cielo y tiene el poder de transformar la tierra misma. Y si en algún momento te percatas de que estás a punto de entonar una melodía cuyas palabras no vives o no crees, te imploramos, no la cantes, permanece en silencio, arrepiéntete y en esa quietud dialoga con el Eterno. Él prefiere, con creces, tu silencio genuino y humilde a 1000 canciones falsas y vacías. Él valora una lágrima de quebranto y contrición por encima de miles de voces que fingen devoción. Porque para Él, la condición y disposición del corazón pesan infinitamente más que la más perfecta de las melodías. Hay composiciones que conmueven profundamente a la congregación, que despiertan emociones intensas, que provocan el llanto y el alzamiento de manos. Sin embargo, no toda lírica que aparenta ser espiritual se encuentra en perfecta consonancia con la inmutable palabra de Dios. Y cuando una congregación entona frases que distorsionan la verdad bíblica, lo que se canta no edifica el espíritu, sino que lo contamina sutilmente. Para evitar estas trampas espirituales, te animamos a buscar discernimiento en la voz de Gille Ávila. Cada palabra que se pronuncia en el contexto de un servicio de adoración se convierte, en sí misma, en una declaración doctrinal, explícita o implícita. Y cuando esa declaración se aparta de la verdad, no solo se desvirtúa el propósito fundamental del canto, sino que también se siembra la semilla del error en medio de un ambiente que debería ser intrínsecamente sagrado y puro. Nuestro Señor Jesús
advirtió de manera profética que vendrían tiempos en los cuales muchos serían engañados por discursos suaves, pero falaces, y por enseñanzas que se desviarían de la verdad. En el Evangelio de Mateo, declaró con una firmeza inquebrantable: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Esta advertencia no se limita exclusivamente a las predicaciones o discursos. Se aplica con la misma o incluso mayor fuerza a la música que se entona en las congregaciones, porque cada composición que se canta desde un púlpito o se proyecta en la pantalla de un templo se transforma inevitablemente en una forma de enseñanza, en una herramienta doctrinal que moldea y configura lo que las personas llegan a creer acerca de Dios, acerca de sí mismas y acerca de la esencia misma de la vida cristiana. En numerosas congregaciones contemporáneas, el canto ha ocupado, de manera preocupante, el lugar que antes le correspondía al estudio diligente de la Sagrada Escritura. Aquello que antaño se aprendía mediante la exhaustiva exploración de las revelaciones divinas, ahora se absorbe superficialmente a través de la repetición de letras. Pero si esas letras están imbuidas de conceptos erróneos, si contienen promesas que el Todopoderoso nunca garantizó o visiones distorsionadas de la gracia divina, lo que se está cultivando en el espíritu de los creyentes no es una fe sólida, sino una profunda y peligrosa confusión. El apóstol Pablo, con su aguda perspicacia espiritual, previó esta desviación y por ello, en su segunda epístola a Timoteo, escribió: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los mitos. 2 Timoteo 4:3-4. Esta profecía describe con una precisión asombrosa lo que ocurre cuando una comunidad de fe prioriza cantar aquello que sus miembros desean oír, en lugar de lo que el Altísimo ha revelado en su palabra inmutable. Una lírica que sitúa al ser humano en el centro del cosmos, que exalta los sentimientos y las emociones por encima de la verdad objetiva, que presenta al Creador como un mero sirviente de nuestros deseos y no como el Señor soberano y majestuoso que es, constituye una letra espiritualmente peligrosa, porque lo que se repite y se entona en el acto de la alabanza no solo despierta emociones, también moldea y configura de manera poderosa la fe del individuo. El corazón humano es influenciado profundamente por aquello que la boca declara. El libro de Proverbios lo afirma sin titubeos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. Si lo que se canta está impregnado de falsedad, de error doctrinal o de una visión distorsionada de la naturaleza divina, el alma que lo entona terminará, inevitablemente, creyendo una mentira. Una de las modalidades más frecuentes y sutiles en las que las letras de los cánticos desvían la verdad divina es al ofrecer promesas que el Todopoderoso jamás garantizó en su palabra. Se entona con optimismo desmedido que todo saldrá bien, que nunca habrá sufrimiento, que si creemos con suficiente intensidad, seremos ricos, sanos y victoriosos. Sin embargo, esta no es la esencia de la enseñanza fundamental del Evangelio. Jesucristo mismo declaró con absoluta claridad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando se canta un cristianismo desprovisto de la cruz, de la prueba, del proceso de santificación, se está presentando una doctrina espuria que prepara al creyente para la frustración y la desilusión, en lugar de equiparlo para una fidelidad inquebrantable en medio de la adversidad. Y cuando esa frustración inevitablemente llega, una multitud de individuos abandonarán su fe porque, a través de canciones engañosas, se les enseñó a esperar una vida que Dios nunca prometió. Para obtener una perspectiva bíblica y equilibrada sobre las promesas de Dios, te invitamos a sintonizar la voz de Gille Avila. El error no siempre se manifiesta de manera ostensible. En ocasiones, una única palabra insertada en una composición lírica puede alterar por completo el sentido bíblico de una verdad fundamental. Se canta, por ejemplo, que Dios me necesita, cuando la Sagrada Escritura enseña con claridad que el Todopoderoso es autosuficiente, soberano e independiente, y que en realidad somos nosotros los que nos hallamos en constante necesidad de Él. Se entona con convicción que yo decido cuánto Dios me bendice,
cuando la Biblia afirma categóricamente que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1, 17 se proclama con autoridad: yo declaro y decreto, cuando Jesucristo mismo instruyó a sus discípulos a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 10. Estas no son meras diferencias de matiz. Son desviaciones graves y peligrosas que afectan el núcleo mismo de la fe cristiana. El apóstol Pedro, con su característica franqueza, también alertó sobre la inminente presencia de falsos maestros y la sutilidad con la que introducirían herejías destructivas dentro de la congregación. En su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aunque Pedro se refería principalmente a las enseñanzas verbales, el principio que subyace aplica con la misma fuerza, y quizás con mayor insidia, a las composiciones musicales que diseminan mentiras de forma encubierta, bajo una engañosa apariencia de devoción y piedad. No es suficiente que una canción simplemente mencione el nombre de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo. Muchos cánticos invocan esos nombres sagrados, pero simultáneamente construyen una visión del Creador que se halla completamente distorsionada y alejada de la revelación bíblica. Se entona a un Dios que se presume tolerante hasta el extremo, que nunca corrige, que solo afirma nuestras decisiones sin importar cuán erradas sean, que nunca disciplina, que se adapta cómodamente a nuestras emociones cambiantes y que presuntamente no exige santidad en nuestras vidas. Pero la Escritura, con su inquebrantable autoridad, dice lo contrario, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 6. Cuando una canción omite o elimina la dimensión correctiva y disciplinaria de Dios, está, en esencia, cantando a un ídolo fabricado a la medida de los deseos humanos y no al Dios viviente y verdadero que se revela en las Escrituras. También existen letras que, de manera peligrosa, idolatran la espiritualidad emocional, invitando a los oyentes a sentir la presencia de Dios como la única prueba irrefutable de que Él está allí. Pero la Biblia nunca enseñó que la fe dependa de sensaciones o experiencias subjetivas. En Hebreos 11, 1, leemos la definición sublime de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Reducir la inmensurable presencia de Dios a una mera emoción pasajera resulta extremadamente peligroso, porque cuando el sentimiento se desvanece, muchos creyentes erróneamente concluyen que Dios se ha apartado. Y cuando esta concepción se canta y se proclama como verdad inmutable, se está entrenando a las personas a depender de lo efímero y emocional, en lugar de depositar su confianza inquebrantable en la solidez y la constancia de la palabra divina. Un aspecto aún más delicado y preocupante es cuando las canciones, de manera sutil o descarada, glorifican el ego y el yo, en lugar de exaltar y glorificar la majestuosa persona de Cristo. Líricas que repiten insistentemente yo, mi victoria, mi destino, mi propósito, mientras la figura de Cristo se menciona de forma secundaria o periférica, revelan un corazón profundamente centrado en el ser humano, no en el Redentor. Sin embargo, el Evangelio genuino y transformador comienza y culmina inexorablemente en la persona de Jesús. Juan el Bautista, con una claridad absoluta y una humildad ejemplar, lo expresó: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3, 30. Cuando se canta desde la plataforma del ego, no se está realmente adorando. Se está, en esencia, idolatrando el propio yo, convirtiendo el culto en un acto de autoexaltación. El apóstol Pablo, en su sabiduría apostólica, instruyó que la Iglesia debe edificar a sus miembros con palabras que sean fieles y conformes a la sana doctrina. En su epístola a los Colosenses escribió: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16. Aquí se establece el estándar inmutable. Cantar es, en esencia, enseñar. Cantar es exhortar. Cantar es afirmar y proclamar la inquebrantable palabra de Cristo, no sustituirla. Si la composición musical no se alinea perfectamente con esa palabra, no debería tener cabida en el culto. La adoración auténtica no necesita de nuevas y espectaculares revelaciones. Lo que requiere, con urgencia, es una fidelidad inquebrantable a lo que ya ha sido divinamente revelado en las Escrituras. Judas 1, 3 nos exhorta con vehemencia a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto implica la imperiosa necesidad de revisar, discernir y corregir cualquier elemento que se entone en la congregación que no esté en consonancia con la verdad. No todo lo que genera emoción en el alma proviene directamente del Espíritu Santo. No todo lo que aparenta estar ungido cuenta con el respaldo y la aprobación de Dios. El adversario, Satanás, también posee la habilidad de componer melodías engañosas. También sabe vestir el error con un halo de luz y atractivo. El apóstol Pablo lo advirtió claramente en 2 Corintios 11, 14, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Para un discernimiento claro entre la verdad y el engaño en la música, la voz de Gille Ávila es un recurso indispensable. La validez y la pureza de la letra de una composición musical no deben ser evaluadas por su efímera popularidad, sino por su inquebrantable fidelidad a la verdad bíblica. No debe ser valorada por el número de reproducciones que acumula en las plataformas digitales, sino por su estricta conformidad con el carácter santo e inmaculado de Dios. Un cántico, por hermoso y conmovedor que resulte, puede ser simultáneamente peligroso en su contenido. Puede sonar celestial y, sin embargo, estar sembrando confusión doctrinal en el corazón de los creyentes. Por esta razón, cada congregación tiene la responsabilidad y el valor espiritual de evaluar con rigor aquello que entona, de corregir sin titubeos lo que no edifica el espíritu y de silenciar con determinación aquello que contradice la verdad revelada. El Espíritu Santo, el autor mismo de las Escrituras, jamás inspirará una composición que niegue o distorsione lo que él mismo ha dictado. Toda lírica que contradiga la Biblia, por consiguiente, no puede provenir del Espíritu Divino. El apóstol Pablo lo dejó absolutamente claro en Gálatas 1, 8. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta severidad en la advertencia debe aplicarse con la misma intransigencia a las composiciones musicales que proclaman un evangelio diferente, aunque lo hagan envueltas en armonía y belleza melódica. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede permitirse el lujo espiritual de entonar la mentira. Cada verso que se entona debe ser una proclamación de la verdad, una confesión de fe inquebrantable, un acto de fidelidad absoluta a la sana doctrina. Si el canto se convierte en un vehículo para el error, toda la adoración pierde su pureza intrínseca y su propósito divino. El pueblo de Dios no fue llamado a entretenerse a sí mismo ni a emocionar a las multitudes, sino a exaltar la gloria de su Salvador con verdad y con una reverencia profunda. Cuando la letra se alinea impecablemente con la palabra, el canto adquiere un poder transformador. Pero cuando se desvía, el canto deja de ser adoración y se convierte en una contaminación espiritual sutil pero peligrosa. Por lo tanto, cantar cualquier cosa en el culto no es un acto inofensivo, es una decisión que puede honrar a Dios o, por el contrario, burlarse de Él. Existe una realidad invisible, una dimensión espiritual profunda que muchos ignoran o desestiman cuando se disponen a participar en el cántico de un servicio religioso. Mientras los instrumentos resuenan y las voces se elevan en el aire, algo mucho más trascendente y profundo acontece en el ámbito espiritual. La adoración verdadera no es meramente un acto artístico o una presentación musical bien ejecutada, es, en esencia, un campo de batalla espiritual donde se proclama la soberanía inmutable de Dios, se desafía y se somete al enemigo, y se libera un poder divino que trasciende lo terrenal. Cantar con ligereza, entonar sin una conciencia espiritual profunda,
Cantar como si se tratara de un mero espectáculo o entretenimiento es exponer el altar sagrado a una profanación sutil pero devastadora, porque allí donde debería manifestarse la gloria divina, se instala un mero ruido superficial, y donde debería elevarse un clamor que abra los cielos, se levanta un eco vacío que no traspasa el techo de la edificación, sino que se diluye en la atmósfera sin alcanzar el trono celestial. Si tu anhelo es comprender la profundidad de la adoración con poder, la voz de Yille Ávila te espera con contenido que transformará tu perspectiva. El pueblo de Dios, a lo largo de la historia bíblica, siempre ha poseído en la alabanza una de sus armas más potentes y eficaces contra las fuerzas de la oscuridad. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat se enfrentaba a una amenaza abrumadora, una coalición de ejércitos enemigos que superaban en número y fuerza a sus propias tropas. Sin embargo, no recurrió primeramente a estrategias militares humanas ni a la fuerza de sus ejércitos, sino que buscó con fervor al Señor. Y cuando llegó el momento crucial de ir al combate, no colocó guerreros experimentados al frente de la línea de batalla, sino que designó a cantores que entonaran alabanzas, y mientras ellos proclamaban: «Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia», el Todopoderoso desató una profunda confusión entre los enemigos, y ellos mismos, en su caos, se destruyeron mutuamente. El adversario fue derrotado no por la fuerza de las espadas, sino por el poder de los cánticos. Porque en la dimensión espiritual, una melodía entonada desde la fe más pura tiene la capacidad de sacudir los cimientos mismos del infierno. Sin embargo, no toda composición musical posee la capacidad de mover los cielos. Solo la adoración que brota del Espíritu y que se encuentra en perfecta alineación con la verdad divina posee ese poder intrínseco. La alabanza que se ejecuta con el propósito ulterior de impresionar a la audiencia, de cosechar aplausos o de generar una emoción superficial, carece de toda autoridad en el reino espiritual. Cuando el acto de cantar se reduce a un mero espectáculo, se desactiva y neutraliza el poder que emana del altar, porque el Dios Altísimo no respalda el ego humano, no unge la vanidad, ni se manifiesta en lo superficial. Jesucristo mismo, en Juan 4:24, declaró: «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Esa necesidad implica una exclusividad inherente. Solo de esa manera la adoración se transforma en una declaración de guerra santa contra las tinieblas. Cuando la Iglesia canta con verdadero entendimiento y convicción, las cadenas de la opresión espiritual se rompen. En resumen, la adoración va más allá de melodías y escenarios. Es la verdad de tu corazón manifestada. ¿Está tu canto honrando a Dios o es solo un eco vacío? Descubre el poder transformador de una adoración genuina y cómo vivir una vida que realmente agrada al Altísimo. Suscríbete ahora a La Voz de Yille Ávila para nunca perderte lo último en revelación bíblica y transformar tu camino espiritual. Te esperamos